Bien, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a recibir la palabra y que la palabra de Dios pueda llevar fruto. Recuerda que la palabra de Dios es la buena semilla y Dios la envía a nuestros corazones para producir entendimiento de su voluntad y cambios. Si en esta mañana estás aquí con esa intención de que tu entendimiento esté mejor, más alumbrado, lo veas más claro, veamos la realidad con más claridad, y si estás dispuesto a que Dios obre en tu vida y vengan mayores cambios, entonces Dios va a hacerlo y vas a sacar beneficio de este tiempo que empleamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hacemos esa oración. Te damos gracias, Padre, por reunirnos en esta mañana aquí en tu presencia, delante de tu palabra, y te pedimos que nos ayudes a mantenernos despiertos, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a recibir más de ti, más de tu verdad, y podamos seguir siendo transformados a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana estaba recordando algunas tragedias. El 23 de marzo de 1994, un avión que salía de Moscú con destino a China, de una aerolínea rusa, llevaba 63 pasajeros, pero también 12 tripulantes. Estando todavía en Rusia, el avión sufrió un accidente, se estrelló contra la montaña y murieron todos. Como se suele hacer en estos casos, buscaron la caja negra, se llama así, ¿verdad?, del avión, en donde está registrado en una grabación, pues, todo lo que estaba pasando en ese momento en la cabina, para averiguar qué podría haber pasado. ¿Por qué aquel avión con 75 personas se estrella poco después de salir del aeropuerto y mueren de una forma que ninguno desea, ¿verdad? Bien, la caja negra reveló que el problema había consistido en que el piloto, el comandante de la nave, había dejado a su hijo de 15 años al mando del avión, con la intención de ver cómo era dirigir una nave de este tipo, un avión de pasajeros. Y el chico, pues, de forma inconsciente, había tocado algunos mandos y había desactivado, pues, el piloto automático que controlaba los alerones del avión. Así que el avión se descontroló, comenzó a girar, se puso en picado hacia la tierra y los pilotos intentaron recuperar el control, pero demasiado tarde, y murieron. Se estrellaron y murieron. Una verdadera tragedia. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo es que
nos estrellamos, nuestra vida se estrella contra la realidad muchas veces y acabamos sufriendo y acabamos en malas condiciones. En España existe un organismo que se llama Dirección General de Tráfico y todos los años reporta pues cuántos accidentes ha habido, cuál ha sido la causa de esos accidentes. También en Europa hay una agencia estatal o europea parecida y también reporta lo mismo. También en los demás países. Tanto la agencia española como la europea nos dice que el 21% de los accidentes de tráfico ocurren cuando el coche está al mando de un joven entre 18 y 24 años en España. Pero en Estados Unidos esa proporción que también se da es entre jóvenes de 15 a 18 años. Y son muchos los muertos. En Estados Unidos, en 2019, se reportaron más de 2.000 muertos en accidente de ese tipo. Automóviles conducidos por jóvenes, muy jóvenes, entre 15 y 18 años. Pero tanto en España como en Europa se dice que la primera causa de muerte entre jóvenes son los accidentes automovilísticos. Y todo eso nos hace preguntarnos, ¿por qué llegamos a esa situación? Y desde luego la conclusión es que a veces tanto padres como hijos nos autoengañamos. Caemos en ciertos engaños, como no pasará nada, mi chico sabe conducir muy bien, o si es joven, yo estoy fuerte y puedo. Y entonces se acaban cometiendo tremendos errores. Exceso de velocidad, no saberse bien las normas de circulación o saltárselas, abusar del alcohol o de drogas, en fin, una serie de errores que se cometen y se acaba convirtiendo en una tragedia. La pregunta persiste: ¿cómo es posible que el ser humano, la naturaleza humana, sea tan fácil de engañar? ¿Cómo es que llegamos a conclusiones erróneas pensando que lo estamos haciendo bien? Porque de eso se trata el engaño, ¿no? Uno piensa, tengo la razón, tengo la verdad, y acaba cometiendo un tremendo error porque se autoengañó. Pensaba que lo podía hacer cuando no podía. Pensaba que lo haría bien cuando no sabía. Y por no reconocer la verdad, cayó en el engaño. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo también. No es solo la vida real del siglo XXI, es la historia de la humanidad. Es la historia del ser humano, que desde el principio, desde el mismo principio, ha caído en el engaño y Satanás se ha aprovechado de esa circunstancia. Ahora bien, hay una realidad muy grande que todos tenemos que tener en cuenta, es que Satanás no puede hacer nada con sus mentiras a menos
que nosotros las convirtamos en nuestra verdad. Satanás intenta engañar desde el principio, ya desde la creación. Él ha estado siempre atento para ver por dónde infiltrar sus engaños, sus mentiras, cómo hacer que la humanidad se crea la mentira de Satanás y la adopte como verdad. Es así como se produce el autoengaño. Y si no estamos suficientemente despiertos, atentos, si no tomamos en cuenta el consejo divino, el consejo de la palabra de Dios, nunca saldremos de ese círculo vicioso. Satanás nos miente, nosotros le escuchamos, le creemos, tomamos la mentira como verdad, la obedecemos y sufrimos las consecuencias. Siempre fue así desde el principio. El apóstol Pablo escribió en Romanos algo muy interesante, está en el capítulo 1 de su carta, y nos está hablando de la condición humana. Desde el versículo 18 hasta el final, Pablo se concentra en revelar qué hay en nosotros, por qué vamos en esa dirección, por qué nos estrellamos, por qué acabamos recogiendo malos frutos de nuestra actitud. Y se resume en una frase que está en el versículo 25. Y dice así Pablo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto lo resume absolutamente todo. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por el engaño de Satanás. Y esta es la tremenda lucha de la historia. Es la lucha más encarnizada que existe. Es la lucha más trágica, más sangrienta. Porque Satanás tiene el propósito de destruir el género humano y no lo puede hacer a menos que nos convenza de que su engaño es la verdad que nos conviene. Y esto está en la base y el fundamento de toda la tragedia humana. Todos los problemas parten de la misma raíz. Dios nos entrega la verdad, Satanás nos convence de que la cambiemos por la mentira. Resultado, el apóstol Pablo escribe estas palabras: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, escribe Pablo, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Los seres humanos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso cambiaron la verdad por la mentira. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños,
y malignidades. Creo que estas palabras nos ayudan a entender qué está pasando en la sociedad. ¿Qué está pasando en una sociedad que presume de progreso? Que presume más que nunca de tener grandes avances, de estar en la era digital, de tener más comodidades que nunca y haber llegado más lejos que nadie, más lejos que ninguna otra generación sobre la tierra. Nos podemos mover a velocidades increíbles, podemos recorrer el mundo en un día y podemos hacer cosas impensables que nuestros padres, nuestros abuelos ni siquiera llegaron a conocer. Así que presumimos de ser la generación más avanzada de la historia de la humanidad. Sin embargo, somos también la generación más peligrosa de todas. Las guerras de hoy nos muestran la capacidad destructiva que el ser humano ha adquirido. En la actualidad ni siquiera los hombres tienen que subir a un barco, a un avión, a un tanque de guerra para destruir al enemigo. Ya se han inventado drones capaces de pelear. Han convertido bombas, auténticos proyectiles, en aviones que pueden ser lanzados, como lo llama la industria armamentística, en forma de enjambres, de manera que no puedan fallar el blanco. Ya se está hablando de guerras en las que el ser humano apenas tenga control, ya que son las máquinas, los ordenadores militares, los que dirigen el ataque y llevan la destrucción por la tierra. Somos también la generación más engañada, la que más mentiras se ha creído. Somos la generación más absurda, la que hace las cosas más locas que se han concebido. Y cuando ponemos unos pocos ejemplos, como este pobre padre ignorante que pensando que no pasaría nada por dejar a su hijo de 15 años dirigir la nave en la que iban 75 personas, por creerse que iba a quedar mejor delante de su hijo, viendo lo guay que es el oficio de su padre, lo maravilloso que es volar en un avión y poder sentirse que tienes el control, llevó a cabo una terrible tragedia. Locuras. Y dentro de esa locura siempre hay un autoengaño. Cambiar la verdad por la mentira. No tener en cuenta a Dios. Menospreciar la palabra y el consejo dado por Dios. Y es además el pecado más antiguo de la humanidad. Para comprenderlo tenemos que remontarnos al Génesis, capítulo 3. Allí encontramos la primera tentación o las primeras tentaciones. Allí encontramos el primer error cometido por el ser humano. Todos lo hemos leído muchas veces, pero me gustaría que lo pudiéramos analizar
y aprender algo de esto en esta mañana. Dios acaba de crear al ser humano y lo ha puesto a una pareja en un lugar paradisíaco. Todo está bien. La creación de Dios funciona. Todo es bueno. No solo bueno, es excelente. Dios ha dado instrucciones al ser humano. Ha puesto normas con el fin de protegerle, con el fin de que no se perjudique a sí mismo, que cumpla el objetivo por el cual está en el mundo. Esa es la intención de Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será. Dios es amor. Él nos ha creado por amor y Él nos ha puesto en un mundo creado por Él mismo con la misma intención de que podamos ser bendecidos y ser de bendición a otros. Dice el capítulo 3 del Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y de pronto comenzamos a descubrir la naturaleza del mal, la naturaleza de Satanás, la serpiente, que viene a decirle a los oídos del ser humano algo erróneo, algo que tiene mucha mentira y un poquito de verdad. En esta frase hay una gran mentira y es: con que Dios os ha dicho no comáis de los árboles, no comáis de los árboles del huerto, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Verdad que suena a verdad? Porque Dios les había dicho que no comieran de un árbol. Pero al ponerlo de esta manera, la astucia de Satanás va en la otra dirección. ¿Qué es lo que está diciendo el diablo? ¿Qué es lo que está sugiriendo? Está diciéndole al ser humano: ¿Dios no os deja ser libres? ¿Dios os pone límites tan grandes? ¿Dios no quiere que disfrutéis de este jardín? Dios pone delante de vosotros frutos apetecibles, pero luego os dice que no comáis de ellos. La manera en que Satanás pinta la realidad es de forma que el ser humano se pueda sentir como que, vaya, Dios me pone aquí, pero no tengo suficiente libertad, estoy prisionero. Me pone normas excesivas, me impide que yo pueda desarrollarme, que yo pueda sentirme feliz y bien. ¿No es eso lo que ronda en la cabeza de nuestros jovencitos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes? ¿No es eso la queja que aparece en su corazón y de pronto los padres que les dieron la vida, los padres que les han cuidado durante toda la infancia, los padres que han estado velando por ellos, por su seguridad, por su supervivencia, de pronto se han vuelto malos? Bueno, por lo menos eso pasaba antes, porque la lucha de los jóvenes contra los padres parecen estar ganándola a los jóvenes. Y los padres parecen haberse rendido ya desde que son muy pequeños. Se han rendido. Y como consecuencia de eso, los niños crecen sin reglas, sin límites. Toman el control
dirigen no solo sus propias vidas, sino las de sus padres muchas veces. Y demasiado a menudo la cosa acaba muy mal. Pero el enemigo está para eso. Está para hacernos creer que Dios no es tan bueno como parece, que las reglas no son tan necesarias como dice. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Corrige a la serpiente: podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Porque Dios había dicho, cuando comáis de ese árbol, no hacerlo, porque cuando comáis, moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. En otras palabras, Dios os dice eso, pero os está engañando. Dios os dice eso, pero no va a cumplir eso. Ya sabes, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Muchas veces nosotros la intención satánica la hemos traducido a nuestro mundo, a nuestra mentalidad, en otra forma de autoengaño positivo. ¿Cuál es el autoengaño positivo? Dios es amor. Y como Dios es amor, Él no va a cumplir lo que ha dicho. Él no nos va a castigar, Él no nos va a corregir, Él no va a dejar que nos pasen cosas malas. Porque Dios es amor. Se llama autoengaño. Sino, dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces de nuevo vemos cómo Satanás amasa la verdad con la mentira. Les acaba de decir una tremenda mentira: no vais a morir. Y la amasa con una verdad: cuando comáis de este árbol, se abrirán vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. La intención de Satanás no es que conozcamos el bien. El bien ya lo conocían, ¿o no? ¿No conocían nuestros primeros padres el bien? ¿No habían sido creados por un Dios bueno? ¿No estaban en un lugar maravilloso? ¿No había plantado Dios todo tipo de árbol y había creado todo tipo de animales y los había traído al ser humano para que los conocieran, para que les pusieran nombre? ¿No había creado Dios árboles frutales llenos de vida, de vitalidad, sanos, saludables, para que se alimentaran de ellos, para que los disfrutaran? Y de hecho lo estaban haciendo, ¿o no? No podían decir ellos, ya conocemos el bien. Pero Satanás no quería que conocieran el bien. Lo que él quería que conocieran era el mal. El mal. Y dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Sabes? Cuando
se pone una frase en sentido positivo, parece que esconde una verdad que nos conviene, ¿no es cierto? Si ponemos una cosa mala, le ponemos un buen nombre, nos sonará a que es bueno, ¿verdad? ¿O no? Eso se utiliza mucho en nuestra sociedad. Eso lo utiliza la prensa. Cuando la prensa quiere que una cosa parezca positiva, la reviste de palabras positivas. Y si quiere que una cosa buena parezca mala, la reviste de palabras negativas. No sé si te has fijado, pero presta atención a las noticias, porque cuando Satanás quiere engañar a alguien, lo malo lo revestirá de palabras buenas. Y lo bueno lo revestirá de palabras negativas. Todo lo que ha dicho Satanás hasta ahora acerca de Dios suena a negativo, ¿o no? Con que Dios os ha dicho, no moriréis, es que Dios os quiere esconder la verdad, es que Dios no quiere que seáis como Él. ¿No suena a eso el mensaje de Satanás al ser humano? Dios es bueno, Dios es el bien, Dios es amor, Dios es la fuente de toda bondad. Pero de la manera en que lo ha pintado, es como que no es tan bueno. Es engañador. Y sin embargo, el mal, de pronto lo empezamos a ver como algo apetecible, algo bueno. ¡Ay, así puedo ser libre! Así puedo ser como Dios. Así puedo ser mejor. ¿Qué efecto tuvo en Eva? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno, deseable para comer. Mira, parece apetitoso. Y que era agradable a los ojos. Y fíjate qué color tiene. Fíjate cómo brilla. Mira qué apetito me despierta. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Voy a estar en mejor condiciones, voy a saber más. Me va a ir mejor. Como consecuencia, se autoengañó. Dios me ha dicho que no coma de él, que voy a morir. La serpiente me dice todo lo contrario, que coma de él. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? Porque lo que ven mis ojos es que es bueno, que es agradable. Lo que me dice la serpiente es que voy a ser como Dios. Es que voy a estar mejor de lo que estoy. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que estando en un paraíso, teniéndolo todo, uno pueda llegar a pensar, voy a estar mejor de lo que estoy? Y ahí vemos la trama del engaño. ¿Qué le estaba pasando a Eva? Comenzó a cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Creyéndose una mentira. ¿No es eso el autoengaño?
cuidado con lo que piensas, cuidado con la información que recibes, no sea que Satanás esté envolviendo el fruto prohibido en un envoltorio tan bonito, tan agradable, tan aconsejable, tan bueno para ti, que te haga pensar que justo eso es lo que te conviene y acabes probando lo que te mate, lo que te conduzca al desastre y a la muerte. ¿Qué hizo Eva? Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No solo comió ella, se convirtió en una transmisora de engaño, en una agente del engaño y la muerte. Porque no solo tomó ella, sino que dio también a su esposo. Ella se autoengañó y el esposo también. Aunque luego le echara la culpa a ella y ella le echara la culpa a la serpiente. Pero Dios les tomó por responsables, tanto a ella como a él. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo es que de pronto hubo un cambio así tan radical en ellos? Porque lo que Dios había hecho era bueno. Pero de pronto comenzaron a verlo como malo. Habían probado del mal. El mal se había inyectado en sus cerebros. Y de pronto comenzaron a ver las cosas distorsionadas. Y comenzaron a ver lo malo en vez de lo bueno. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, y Dios les llamó. Y ellos se escondieron. Y Dios les dijo, ¿qué os pasa? ¿Habéis comido del árbol que os dije que no comierais? Efectivamente. Ellos dijeron, hemos tenido miedo. Empezaron a tener miedo de Dios, miedo de la verdad, miedo de las consecuencias, miedo del juicio, miedo de la responsabilidad. Habían caído en el engaño. Bueno, Dios les tomó por responsables. ¿Qué has hecho, Adán? Yo, si he hecho algo malo, ha sido por culpa de la mujer que tú me diste. ¿Qué has hecho, Eva? Yo, ha sido la serpiente. ¿Sabes? Esto es muy antiguo. No asumir responsabilidad por los actos propios. Siempre va a ser la culpa de alguien. Y a veces nos autoengañamos pensando que cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque Dios nos va a llamar a su presencia y nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho? Y a veces pensamos que podremos entonces contarle a Dios todas las personas que han hecho que nosotros pequemos. Y pensamos que eso nos servirá de justificación. Bueno, es que mi padre
mi madre, mi hermano, mi amigo. Y tendremos una larga lista de personas a las que culpar por la decisión que hemos tomado. Fue una decisión mala. E hicimos lo malo y desobedecimos a Dios y no tuvimos en cuenta su palabra y no nos acogimos a su consejo, sino que lo menospreciamos, lo despreciamos y pensamos que no tendría consecuencias. Pensamos que como Dios es bueno y que como Dios es misericordioso, no nos pediría cuentas. Dios vería ya de antemano que la culpa no es nuestra, sino que es de este, del otro y de aquel que me han influido a hacer lo malo. Y que eso me va a mí a eximir, me va a mí a quitar responsabilidad y Dios va a decir, pobrecito, es que te engañaron y como te engañaron, pues no pasa nada, no te preocupes. No me quiero poner en la piel de aquel joven de 15 años que su papá le puso a los mandos de un avión y dijo, no pasa nada si toco aquí y aquí, y tomó el avión como un juguete, sin pensar, vamos 75 personas aquí, este avión podría caer, lo mejor que puedo hacer es decirle a mi padre, papá, no quiero tocar nada que tú no me digas. Si tú me dejas que yo me ponga al mando y dirija el avión, tendrás que decirme tú lo que tengo que hacer porque yo no lo sé. Así que no me atrevo a hacer nada que no me digas tú si está bien o está mal. ¿Podemos comprender esto? ¿Saben lo que dijo Jesús? Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el Hijo, y estaba hablando de Él, que era Dios hecho hombre, no hace nada por sí mismo. Todo lo que hago, primero lo tengo que oír de mi Padre. ¿Crees que a Jesús le dio vergüenza decirlo? Que un hombre de 30 años pudiera hacer una declaración así, no voy a hacer nada que primero no oiga decírmelo a mi Padre. Porque no estoy aquí, sigue diciendo Jesús, para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me puso aquí. Y ahora yo te pregunto, ¿tú sabes quién te puso aquí? ¿Tú sabes que hay un Dios que te ha puesto en este mundo? Y ahora, tu mayor responsabilidad y la mía es la de saber manejar nuestra vida de acuerdo con sus principios, los principios divinos. Porque de lo contrario, si pensamos que porque tenemos fuerza, porque tenemos cerebro, porque tenemos ojos para ver, porque tenemos sentidos y porque estamos aquí en medio de esta situación, nosotros podemos seguir adelante y dirigir nuestra vida sin contar con Dios, nos estamos autoengañando. Y Dios nos va a pedir responsabilidad. Y nos va a poner delante nuestras tragedias. Y no solo las nuestras, sino las de los demás.
porque nuestra vida acabó afectando, nuestras decisiones acabaron afectando la vida de otros, ¿o no? ¿Acaso no somos responsables también, no solo de nuestras decisiones, sino de sus consecuencias? Tenemos, por tanto, que hacer reflexión. ¿Cómo estoy conduciendo mi vida? ¿En quién estoy poniendo mi confianza? Porque no miro la palabra de Dios, pero sí escucho la televisión. No busco a Dios, pero sí estoy atento a lo que me digan los demás y miro a ver qué hace la mayoría. Y si lo hace la mayoría, pues por allá voy. Y no nos damos cuenta de que la mayoría está siendo conducida a la destrucción y al desastre. Pero no, estoy tomando decisiones porque tengo tanto deseo de hacerlo. Me gusta tanto lo que veo. Tengo tantas aspiraciones. Quiero conseguir tantas cosas. Y eso es lo que conduce mi decisión. Y le entrego mi vida a eso, a mi deseo, a mis apetencias. La palabra de Dios nos advierte, el corazón es engañoso más que nada. El corazón del ser humano, los deseos de los ojos, los apetitos de la vida, nos pueden llevar al desastre más grande. La gente comienza a poner su vida en manos del peor conductor. En vez de buscar a Dios, prestarle atención. Y al final le entregamos nuestra vida a quien menos deberíamos, rechazando el consejo divino. Ese es el problema más grande. Dejadme llevaros a Isaías, capítulo 59. El profeta Isaías está mencionando el pecado de Israel. En otras palabras, está señalando el pecado de la sociedad de su época, el pecado de la nación, el pecado de los políticos, el pecado de los jueces, el pecado de los consejeros, porque todo hombre es pecador. También la Escritura nos dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Nos hemos acostumbrado tanto a escuchar la mentira y a autoengañarnos que nos hemos vuelto replicantes del engaño, comunicadores de la mentira. Esto le pasó a Israel. Y ahora, fijaros qué frase nos dice Isaías, versículo 15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal, fue puesto en prisión. Y lo vio Dios, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ya no había justicia. El engaño llega a la sociedad y lo inunda. El engaño viene de boca de sus gobernantes, muchas veces, de sus jueces corruptos, de sus medios de difusión.
El engaño viene desde los colegios, desde las escuelas donde enviamos a nuestros niños. El engaño viene de prácticamente cada área de la sociedad, de su progreso, de la televisión, de Internet, porque todo ha sido contagiado por el engaño. Cuando el apóstol Juan nos dice en su primera carta, el mundo entero está bajo el maligno, significa que el mundo entero ha sido empañado, empapado en la mentira, en el engaño, y que ser un hijo de Dios en esta sociedad, en este mundo, demanda de nosotros el estar continuamente atentos a la voz de Dios, atentos a la verdad. Porque si no lo hacemos así, seremos arrastrados a la misma perdición del resto del mundo. Porque el mundo está siendo conducido por el engaño. Y lo vio Dios. Dios lo ve. Y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ya no hay derechos, ya no hay quien ande derecho, ya no hay justicia, ya no hay quien haga el bien. Y sigue diciendo, y vio que no había hombre. Vio que no había hombre. Entonces, ¿qué había? Peleles, niños, niñatos. No hay nada que degrade más a un hombre que la mentira y que el engaño, que el dejarse arrastrar por los engaños del mal. Eso vuelve a un hombre en un pelele. Ya no hay hombre, ahora son marionetas. Ya no hay seres humanos, ahora hay robots. Y Satanás extiende sus engaños como está ocurriendo hoy. No moriréis. Dejadme que yo os conduzca a la vida eterna. Voy a modificar vuestro ADN de manera que ya no tengáis enfermedades, que ya no sufráis degeneración física, que ya la vejez no os pueda. Ahora yo voy a modificar vuestro ADN para que tengáis vida eterna. Y lo están publicando en las revistas científicas y lo están diciendo en las grandes charlas sobre la genética. Y dice, vio que no había hombre. Entonces, ¿qué había? Híbridos, medio robots, peleles, fáciles de manipular. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Dios se maravilló de que nadie estaba parando el propósito de Satanás. ¿Cómo podemos llegar a dejarnos engañar de tal manera que Satanás logre hacernos híbridos, medio robots? Que meta su veneno en nuestro cuerpo, que nos transforme en marionetas suyas, en esclavos. Por supuesto, por el engaño. Pero somos responsables porque nos hemos autoengañado. Nos hemos puesto de acuerdo con Satanás para tragarnos su veneno, tragarnos su mentira, tragarnos su marca, tragarnos su nanotecnología, tragarnos sus números y convertirnos en piezas de su maquinaria. Se maravilló, dice. ¿De qué se maravilló Dios?
de que nadie se interpusiera. Bien, vamos a terminar. Tengamos cuidado con la sociedad en la que vivimos. Tengamos cuidado de los gobernantes, cuidado con los gobernantes que nos gobiernan. Cuidado con lo que nos dicen los medios. Cuidado con la opinión pública. Somos hijos de Dios. No somos de este mundo. No le pertenecemos al mundo. Dios nos ha enviado su verdad para hacernos libres. Verdaderamente libres. Estamos llamados a aprender a tomar decisiones, a no dejarnos llevar por la corriente. Estamos llamados a mirar a los lugares celestiales donde está Cristo y está escrito la verdad, la justicia. Isaías confesó el pecado de Israel. Y Dios utilizó la confesión de ese pecado para darnos la promesa de redención. Vamos a terminar con estos dos versículos. La terminación de Isaías 59, versículos 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, a los que se arrepintieran. Esta es la promesa. Versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Esta es la promesa. Dios nos ha enviado su palabra de salvación. Y esa palabra de salvación tiene que estar llenando nuestra mente y nuestro corazón. Tiene que estar brotando como una fuente de nuestra boca. Primero a nuestros hijos, para que ellos también lo pasen a los suyos, para que de generación en generación la verdad siga fluyendo como un río, porque es la única esperanza de redención, es la única esperanza de salvación. Pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estemos en la verdad. A nadie podremos hacer responsables de eso. Es responsabilidad mía y tuya. Cuando vayamos a la presencia de Dios, iremos solos. No nos podremos llevar a nadie. No nos podremos llevar a quien echarle la culpa. Y Dios nos tomará por responsables. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo el bien que hemos recibido de ti. Te pedimos en esta mañana que nos limpies, que saques de nuestra mente y de nuestro corazón toda forma de engaño, toda mentira, toda justificación, toda falsedad. Señor, pon en nuestros corazones el deseo
profundo, radical de conocerte a ti, conocer tu verdad, conocerla a fondo. Señor, de no fiarnos del ser humano, no fiarnos de los gobernantes, no fiarnos de los medios, no fiarnos de nada que no seas tú, Señor, y tu verdad. Señor, ayúdanos a examinarlo todo, descubrir lo bueno, para retener tu verdad, retener aquello que tú avalas y solamente aquello que sea veraz y verdadero. Señor, gracias por darnos el privilegio de conocerte y conocer tu palabra, conocer tu consejo y tener la oportunidad de seguirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga.